Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. La niña rubia era muy niña y me dijo que miraba todo sin soltar la mano de su madre porque no terminaba de entender lo que pasaba. El brillo de las ampolletas era tan potente que hizo desaparecer las sombras en la plaza. Donde miraban ya no había ninguna, todas habían sido tragadas por la luz. Así me dijo. La niña rubia, de tan niña, pensó que la noche se había acabado de golpe, que ya llegaba el amanecer. Pensó que las horas que normalmente tenía oscuras para dormir se habían diluido bajo los faroles, ya no estaban y que en cualquier momento iba a tener que volver a la escuela otra vez. La luz resucitaba el día, lo hacía aparecer en plena noche al contacto de un interruptor. Me dijo que tuvo miedo, me dijo que lo primero que pensó fue que la luz eléctrica, por mucho que espantara sombras, podía ser peligrosa. Me dijo que la luz eléctrica hacía trampa con el tiempo y eso nadie, ni siquiera alguien que tuviera la cabeza iluminada, lo podía hacer. Después de unos minutos alguien aplaudió y el aplauso contagió otras manos, que también aplaudieron, y así todos comenzaron a batir sus palmas, impresionados y hasta incrédulos de lo que veían. Lo que vino después nunca me lo dijo, pero puedo suponer que hubo un festejo, una gran tomatera con guitarreo y baile, y que la fiesta duró toda la noche bajo las ampolletas nuevas de la plaza, donde ahora el tiempo no pasaba, donde la luz lo detenía todo para seguir festejando. Chilean Electric, de la Nona Fernández, es el relato, la novela que revisaremos hoy en una nueva emisión veraniega, acalorada, caliente, de La República de las Letras en Antofagasta y para todo el mundo mundial. Me encuentro, como siempre, con mis habituales, Bernardo Cienfuegos. Hola. Hola. Y Francisca Navarro. Buenas noches. Ya, chicos, vamos a revisar hoy este relato publicado el año 2012. Sí, porque nosotros tenemos la segunda edición. Sí, edición Alquimia. Ediciones Alquimia, síganla en Instagram. Segunda vez que hacemos en un mes un libro de la misma editorial, porque los diarios íntimos de la Teresa Bilsmont también son editorial Alquimia. Sí, me encantan ellos. Sí, cariños a la Alquimia, tienen pedazos de textos. Además, esta es una edición tan bonita, pequeña, de bolsillo. Es precisa para llevársela a la playa, leer y luego sufrir, morir. Y luego ahogarse. Y luego entrar al agua, enarbolando nuestro estandarte. Nacer, leer, morir. Bueno, esta es un relato de la Nona Fernández, escritora chilena, nacida en 1971, que debutó en el ámbito literario con otro conocido nuestro, a pesar de que no lo hemos hecho. ¿Pero por qué es conocido nuestro? Porque tiene portada un antofagastino. Cierto. Marco Franasovich fue quien hizo la portada de Mapocho. Luego publica esta novela, Chilean Electric. Después sigue con Space Invaders, Avenida 10 de Julio, Dimensión Desconocida, sí, The Twilight Zone. Después tiene El Liceo de Niña, tiene Voyage, que fue el último que publicó el año pasado. La Nona pertenece a un grupo literario, no sé si es una generación, Bernardo, denominada La Memoria de los Hijos, ¿cierto?, que lo que ha hecho, que está constituida no solamente por la Nona, también por Alejandra Costa Magna, Zambra, Marcelo Leonard, la Andrea Yetanovich,
¿cierto? Que son aquella gente que fueron niños durante la dictadura militar, ¿cierto? Que nos tocó, en lo personal, yo no escribo, pero me tocó igual. Es la historia que me compete al menos, que nos tocó criarnos, crecer y salir al escenario en dictadura. De algún modo ser observadores de esto que le ocurría a nuestros padres, a nuestros amigos, y en su corpus podemos ver este permanente preguntarse. Cuando éramos niños preguntábamos y nadie nos contestaba. Sí. Queríamos saber algo, ¿cierto? Y los adultos nos silenciaban básicamente por la atmósfera de miedo, por no ponernos en peligro, ¿cierto? Y desde eso crecimos un poco en la situación de no tener respuesta, pero de estar en continua observación de lo todo. Bueno, esta es un poco una reconfiguración de la historia que hace la nona, que es una escritora... Patricia Paola Fernández Silanes. Uy, no te lo puedo creer. Sí, le dicen nona porque cuando era chica, bueno, eso es lo que sale así como en las redes. Eso es lo que dice como la Wikipedia. Fuente Wikipedia. No sale en un reportaje que una vez le hicieron, que ella cuando era muy pequeña siempre decía todo que no. Entonces la familia le decía nonito. Por no. Y ahí fue derivando en nona. Claro. Sí. Qué maravilloso, además conservar tu acepción negativa y además contrasta con que la nona personalmente, nosotros tenemos la fortuna de conocerla, es súper muy dulce, claro. Desde su apariencia angelical, que es esta mujer alta, delgada, frágil, rubia. Hay una cosa interesante con lo que decía respecto al tema de la literatura de los hijos, que bueno, no se sabe, o sea, no se tiene claridad porque está en estudio el tema de si es una generación propiamente tal, si es un corpus literario, que también es una de las cosas que se menciona. Pero encontré también ahí rebuscando papeles en internet. Lo de Zambra. Que ¿cómo se llama? Que Lina Meruane, que también es una gran escritora. Y que es de la misma generación. De la misma generación, del mismo... Fruta prohibido. Fruta prohibida. Ella habla de literatura de posmemoria. Hace esa mención porque la literatura de los hijos como conceptualización dice que tiene una carga bien compleja, bien negativa, y sobre todo por usar un término coloquial, les achaca la responsabilidad de no haberse dado cuenta de que estaban metidos en una situación como una dictadura. Pero más allá de eso, lo interesante que ella menciona es cómo se van cuestionando las memorias respecto a lo que es los procesos caóticos que se dieron, porque no solamente pasó en Chile, sabemos que pasó en toda Latinoamérica, y así fueron surgiendo distintas literaturas que apuntan hacia lo mismo, y esa literatura de posmemoria finalmente lo que hace es cuestionar el relato o la memoria histórica que se fue instalando de una forma u otra. O esta historia oficial, ¿cierto? O sea, esta construcción, sabemos que la verdad no existe, y cómo esta historia se construye a partir de estos discursos oficiales. Entonces se establecen ciertas verdades y desde ahí es muy interesante, porque incluso esa es una de las fuentes, o podría ser identificada una de las fuentes del movimiento del estallido social, de esta insurrección que en realidad ya vivimos todavía, por estos discursos que se nos impuso. Exacto. Y justamente de lo que era normal a partir como con prescindencia de aquello que ya habíamos vivido. Y justamente dentro del corpus de la obra de la nona Fernández y bueno, de Leonard y todo lo que ustedes mencionaban, lo que ocurre es que hay una confrontación de este discurso institucional, pero es una confrontación no desde la afronta, sino que desde, mira, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo recuerdo, esto es lo que me pasa, esto es lo que yo vi. Exacto, y desde ahí se genera que no es solamente este discurso institucional que uno entiende como la historia en sí misma, instalada por el Estado, la educación, universidad, lo que sea, sino que además te cuestiona cosas como, por ejemplo, la familia. Hay una confrontación de la memoria familiar, porque el recuerdo, que lo vemos muy bien en esta historia, el recuerdo de uno no es el recuerdo de otro dentro de una misma familia, entendiendo la familia como institución. Por lo tanto, eso es súper interesante, porque al final la historia familiar es una historia institucional, que hay cosas que no se cuestionan, pero hay gente que en un momento se atreve, por ejemplo, y sobre todo hay unos estudios bien interesantes con respecto a la memoria femenina, respecto a la instalación de ciertos códigos
Como ella va diciendo, bueno, mira, yo descubrí que lo que me contaba mi abuela no era posible. Y está todo bien, porque más allá de que era posible o no, lo que hizo ella fue entregarme una historia que era muy importante para ella como propia. Y eso es interesante. Y desde ahí, por ejemplo, sugiero simplemente es algo que ocurre, por ejemplo, en la película El Gran Pez de Tim Burton. Déjela ahí, porque es una historia donde pasa lo mismo. Hay una persona que cuenta muchas historias que en el 50 o el 70% no son ciertas, pero tantas fantasías y tantos elementos finalmente son lo que enriquecen la vida de aquella familia que constituye finalmente. Es interesantísimo eso, porque fíjate tú que yo no lo había visto, a pesar de que anoche, y ya es como tercera vez, porque lo hicimos en nuestro querido club de lectura, a quien amamos. Intentamos grabarlo hace como 2 semanas. Sí, entonces ya es como la tercera lectura del libro. En esto que todo está removido, las bases de las instituciones. Esta república, que no es una institución de nada, también se ha removido. Entonces, varias veces hemos fracasado con una cantidad de libros increíble. Íbamos a leer un Perica en 2 semanas más, tampoco lo vamos a hacer. Kawabata. Bueno, con Kawabata fue el sumo del fracaso. Pero es súper importante este tema del recuerdo y cómo una lectura actual del corpus o de los relatos, que en particular, pues yo la Nora a la que más he leído, y a la Eugenia Prado, sí, que también es parte para ella. No, pero claro, amor para ella. Sí, yo creo que ella está ahí como un poco más, va un poco más a ciertos temas que tienen que ver más con la existencia. Lo de la Eugenia para mí es súper, no sé, es como superlativo en sus textos. Pero a la Nona, que yo le he leído harto, bueno, ya está bien. Y ahora voy con mi tema, porque el Bernardo me está apretando, porque lo voy a relacionar con esto. ¿Sabes tú que yo he leído harto de la Nona, que es muy sencilla de leer y además tiene esa calidez que también posee ella en persona? Mira, y me acabo de dar cuenta que sus títulos son Mapocho, Chilean Electric, que se asemeja a lo primero que a uno le refiere, bueno, este texto tiene que ver, ¿cierto?, con la inauguración de la luz, sí, la Plaza de Armas en Santiago, en el año 1800 y algo. Después tiene Space Invaders, que era el juego de mi generación. Tiene La Dimensión Desconocida, que era Twilight Zone, que era una serie. Película, sí. Eso. No, pero era una serie que daban todas las semanas en un canal. Bueno, entonces díjeme, anoche mientras lloraba, porque todas las noches tengo que llorar 1 hora, entonces mientras lloraba dije, ¿cómo hay un guiño a que, si bien es cierto éramos estos jóvenes, que es un poco lo que ella cuenta, porque ella tiene varias etapas, es fragmentario el texto y está muy bien ensamblado, estos jóvenes que éramos, mientras jugábamos, a veces y a los 15 años protestábamos, íbamos a las tomas de terreno, hacíamos educación popular y también educación militar, que era muy, muy chistoso ahora, y éramos como en la primera línea, versión 1985, pero después llegábamos a la casa y poníamos el Atari para jugar Space Invaders. Entonces se daba esta doble vida muy vinculada a la cultura pop, y en relación a ello voy a ir con un tema, y en esto voy a recordar al gran Federico Leighton, encendiendo la luz del salón de actos a la medianoche. No nos dejaba bailar lentos tranquilos. Voy a ir con Foolish Beat de la Debbie Gibson.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Pienso en la dificultad de crecer sin un ojo. Pienso en la dificultad de vivir sin un brazo, sin una pierna, sin un riñón. Frente a todos estos pensamientos, la idea de vivir sin ombligo suena menor. Es solo un orificio, un agujero en el que se junta basura y mugre, una cicatriz. Pero es la primera cicatriz, la prueba de una vida pasada de 9 meses o más, la huella de un tiempo que no podemos recordar aunque lo intentemos. Quizá el misterio de ese pasado es lo que vuelve necesario, una especie de ojo que nos mira hacia adentro, uno que nos ve desde otro ángulo, como el del niño de la plaza de armas, ese que observa a su dueño por primera vez a la cara, en primer plano, desde el suelo, entre medio de la sangre. Un ojo que ve nuestra sangre, nuestras muecas de dolor, nuestra peor pesadilla, despiadado y cruel como un proyectil, curioso como una sonda de esas que lanzan al espacio, pero rastreando información ahí, en esa galaxia oscura, como la pieza de mi abuela, donde guardamos pedazos de un ayer que no sabemos recordar. Chilean Electric, de la Nona Fernández, Premio Nacional de Literatura algún día. Sun, se Mira, viene. Sí. O va a ser Premio Nacional de Literatura, o va a ser o va a entrar a ese lugar, a ese mausoleo hermoso de quienes no le han dado nunca el Premio Nacional de Literatura, como Vicente Huidobro, Bombal, la María Luisa Bombal, la misma Teresa Bilsmont. Sí. ¿Qué más tenemos ahí? Roberto Bolaño, Bolaño, Vicente Huidobro. Bueno, en fin. Así es que está ahí. Bueno, igual es bueno no estar en el mismo grupo que Neruda. La Fran, su campaña, su odio enconado a Neruda. Sí. Una pancarta que diga. Una arrancada. Oye, obra ganadora de el premio Mejores Obras Publicadas del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. El Chilean Electric. ¿Y tú lo hiciste, Bernardo, en los diálogos? También lo comentamos. Bueno, conversamos con ella. Sí, po. Bueno. Sí, po. Ya, bueno, vamos picándole al texto. Pero pasa algo muy interesante, que es que al inicio uno ve que es como un epígrafe de la boleta electrónica del ya, y luego los capítulos hacen la historia. El primero se llama registro de instalación, registro de consumo, deuda pendiente, corte en tránsito. Y mira, y es súper bonito ahí la semántica, porque registro de instalación, primero la instalación, consumo y deuda. Y después el corte. Sí, y después el corte. Claro. Oye, pero previo él tiene 2 epígrafes. Sí, el de Millán. Y el otro es de la ciudad, de Gonzalo Millán. Dice, la anciana enciende la luz, clic, hacen los interruptores. Bueno, porque ¿de qué va el relato? Se trata de una niña, bueno, tiene saltos temporales, ¿cierto? Pero parte, ¿cierto?, con esta abuela que está postrada en cama
y que está contándole, no está postrada en cama todavía, parece al principio. Esta no, abuela ella parte con esto de la historia de cuando la abuela era una niña, que fue la parte que tú empezaste leyendo, sí. Que la niña abuela va a ver como este show en la plaza de armas, porque hay 3 o 4 temas que son repetitivos en el libro, que es la plaza de armas, el caballo de madera, la máquina de escribir, y no sé si se me escapa alguno más. Sí, se te escapan. Mira, tenemos el ombligo. El ombligo, sí. Sí, porque la abuela no tenía ombligo. Y el caballo tampoco. Sí. El ojo. Hoy el tema del ojo es como un casandrismo. Súper potente. Un casandrismo de la nona. Hizo como un viaje al futuro la nona hacia los Martin McFly y volvió, porque es súper heavy. Bueno, síguenos contando, Fran, porque tú estás más ordenada ahí en la historia. Ya. Está fragmentada, mira mi cuaderno, estoy fragmentada como la historia. Yo me lo volví a releer ayer en la noche. Me fragmenté. Ella empieza a contar esta historia de la abuela cuando va a ver como este show de la plaza de armas, porque era la primera vez que encendían las luces, ¿ya? Y luego de eso ella empieza a hacer este relato, que era el que leía el Bernardo, que ella se da cuenta que la abuela no tenía ombligo, ¿sí? Que ella, claro, sale así como muy... como que se asoma por entre medio de la puerta y se da cuenta que ella no tenía un orificio, sino que... Y después descubre que solamente tenía una cicatriz. Y ahí pasa algo que yo creo... Por ejemplo, a mí me pasó, que igual lo comentamos en el club de lectura, y es que uno no se le pasa por la cabeza no tener ombligo. Claro. Puedes no tener un pie. Claro, puedes no tener un pie. O tener un dedo supernumerario. Pero no, porque yo conozco gente que tenía dedo supernumerario. Porque pero incluso cuando, por ejemplo, cuando hacen esas operaciones como de abdominoplastia, se llama, te vuelven a hacer el ombligo. Y claro, y ella lo que relata es que no es menor, que es la primera conexión, porque viene de la gestación con la madre. O sea, uno con el cordón umbilical, uno se alimenta. Claro. ¿Ya? Y la abuela no lo tenía, y después ella descubre que había sido producto como de una operación. Y luego de eso lo que empieza a contar es, empieza a hacer como un relato de la trampa que había sido esta... Porque la luz hace como una trampa en el tiempo, se empiezan a extender las jornadas laborales, ¿ya? Lo que pasa, eso es muy bonito, porque fíjate tú que cómo ella vincula, cómo usa el término trampa, claro. Usa el sintagma, y eso es muy bonito, porque en definitiva lo que hace es que sin decirlo, lo dice después como en un capítulo, como que lo mete entre medio, como que lo deja caer más adelante en el texto, esto de que en realidad avisó un caballero alemán que lo que necesitaba era que sus trabajadores produjeran hasta más altas horas y no solamente hasta que cayera la luz. No, la primera como ceremonia de la luz no era para la plaza, sino que lo primero que se había iluminado era un hotel. Claro. Ella lo descubre ya más adelante cuando es más grande. Claro. Y pero ¿cómo lo presentan a la comunidad? Lo presentan como un regalo, como un signo de progreso, Bernardo. Acá te traigo celebremos la llegada de la maquinaria más grande y fea que jamás se haya realizado. Y ojo, yo también encuentro que es un poco lo que hace también García Márquez, lo hace con la llegada del hielo. ¿Te fijas? Con estas cosas que son, mira, lo que es bueno solo porque es nuevo. Sí. Solo porque no lo teníamos. Solo porque pudiera eventualmente, ahora claro, la luz en sí misma trae efectivamente mucho progreso, pero también tiene un costo asociado, y ese no lo presentan, y eso tiene todo que ver con el modelo también un poco. Claro. Otra cosa que a mí me pareció muy interesante, que y es rico y se agradece. Ella va en la primera parte del libro, va contando las cosas que le dice la abuela. Mira, esta es la historia que me contó con respecto de la llegada de la luz a Santiago, la llegada de la luz eléctrica. Pero hay partes que ella no recuerda, y esta voz narrativa me gusta mucho, porque es muy honesta al decir, bueno, yo no me acuerdo lo que me dijo, y empieza con un juego y dice quizás se habló del progreso, quizás hubo una ceremonia, quizás alguien accionó el interruptor, o sea, te da la opción de las posibilidades,
¿ya? O sea, la indeterminación de este espacio en blanco te lo deja, pero para otras cosas, para la reflexión profunda, te lleva a volcarte a ti mismo. Ella lo que hace es ir completando la historia para que no queden estos espacios tan duros en blanco de no saber, oye, pasó, no pasó, pero te da la opción de decir, mira, esto es lo mismo que hacemos nosotros cuando tenemos historia, cuando nosotros queremos recordar o queremos conversar acerca de algo. Mira, no sé, ese día parece que alguien fue e hizo tal cosa, y eso nos pasa a todos, y eso también tiene que ver justamente con lo que hablaba en un principio y con lo que tenía que ver con el texto, con el tema de la memoria, cómo las memorias se van conteniendo una a otra, como matrioshkas, y se van conformando hasta transformar este discurso institucional que hablamos, primero familiar y después más grande. Eso es súper rico, porque finalmente lo que te hace es mostrar una buena narrativa que es profundamente honesta, desde sus miedos hasta las dudas y las felicidades que vivió. Claro, es fantástico, porque ella lo que hace, como dice el Bernardo, al decir, ay, pasó esto, y viene y te cuenta todo, y después te dice, o no. Claro. O quizás no pasó. ¿Y sabéis por qué es tan interesante eso? Porque cuando ella hace eso, cuando ella, en ese pequeño fragmento que tú leías, ahí ella está haciendo literatura. Exacto. Porque la literatura, ¿qué es ficción. Y ahí me voy a remitir a uno de nuestros grandes amados, como es Jorge Luis Borges, cuando él dice en esto él tenía una frase que decía, en el Corán no hay camellos. O sea, la gente ahí le decía, pero ¿cómo? Si en el Corán hay camellos. Había gente en Argentina que contó la cantidad de camellos que había en el Corán. Entonces, y Borges iba y le decía, Borges, que era el gran erudito del mundo mundial, pero en el Corán no hay camellos. ¿Por qué? Porque eso es la literatura. Bueno, cuando uno hace literatura, hace ficción y miente, y uno miente. Entonces esto es maravilloso, porque la nona te está contando una historia sobre todo en la primera etapa, muy bien hilada, como decía la Fran. Entonces sí, ¿viste? Además en esta edición tenemos boletas de la luz, entonces trata de ser muy precisa, y de pronto en 2 líneas te dice, bueno, tal vez no pasó o no. Preferiría no hacerlo. Bueno, le gustaba a ciertos argentinos pelear con el gorila. Sí, le gustaba, le encantaba. Bueno, quiero ir con mi tema yo. ¿Puedo ir con mi tema? Porque a ciertas personas se le va a caer el pelo cuando lo menciono. ¿A ciertas personas tú dices vinculada al oficialismo? Probablemente. Okay. No. Ya, a los 3. Y desde el centro ya del país también van a pegar un grito desesperado, como diría a cierta hora de un mexicano por ahí. Bueno, de este tema, a propósito de lo que hablábamos de la luz, lo que hablábamos del tiempo, de lo que hablábamos de la memoria, de cómo se rescata, cierto guatemalteco que tú amas mucho, Marce. Sí, lo amo. Hizo un cover. Ricardo. Y yo sé que... ¿Sabes que se me pasaron millones de artistas por la cabeza, pero nunca? Yo dije, ¿qué? No sé. Tú dijiste... ¿Y ¿sí? cómo es él? ¿Y cómo es él? Oye, se retiró de los escenarios José Luis Perales. Tú Fran, lo alcanzaste a poner. Sí. En vida lo alcanzaste a poner. A propósito de él, ¿de José Luis Perales o de Arjona? No, a propósito del guatemalteco, no, yo no lo nombro. Trato de tener cuidado porque empiezan a girar cabezas, cosas raras ocurren. A propósito del guatemalteco, y a propósito de ese gran cover que hizo él, nos vamos con el tema original de Jim Cross llamado Time in a Bottle. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with.
had a box just for wishes and dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. La gente decía que habían sido los pacos, que se habían ensañado, que con una culata le habían pegado en la cara. No había sido una culata, dijo alguien, que fue con un fusil. Con la punta del fusil le dio en la cara y después Paco cobarde salió arrancando, lo dejó botado el niño, pobre cabro. Ni siquiera llamó a una ambulancia, el Paco de mierda, podría ser su hijo. Les lavan el cerebro estos maricones, están empepados, como perros rabiosos, los sueltan a la calle. Mientras esperábamos que llegara un médico, porque alguien había llamado a un médico o a una ambulancia, se acercó un grupo de fotógrafos. No eran los de los caballos de palo, que en días conflictivos se guardaban porque el negocio entre bombas lacrimógenas no cundía mucho. Eran otros, los que trabajaban en las calles sacando fotos para los medios extranjeros o para las pocas revistas chilenas que se atrevían a publicar lo que no se debía publicar. Uno de ellos le dijo al niño que se sacara las manos de la cara para hacerle una fotografía. El joven obedeció y se descubrió el rostro, mostrando lo que hasta ese momento ninguno de nosotros había visto. Su ojo izquierdo estaba en el piso, tirado en el cemento, entre medio de la sangre, igual que él. Un ojo izquierdo fuera de su órbita, fuera de su cuerpo, fuera de sus funciones. El cadáver de un ojo muerto. El joven posó para la cámara sin entender lo que le estaba pasando. Estoy segura de que sentía mucho dolor. Su cara lo delataba, pero entre medio de la sangre y del miedo no se había dado cuenta de que su ojo izquierdo estaba en el suelo. Ninguno de nosotros se atrevió a decírselo, tampoco el fotógrafo. El sonido de las cámaras captando el momento cierra esta imagen, porque lo que vino después no lo sé, no lo recuerdo. Quizás llegó el médico y se lo llevó en una ambulancia, o tal vez la misma gente lo trasladó a alguna enfermería del sector, o a lo mejor no presencié ningún cierre. A lo mejor simplemente arranqué y me fui aterrada ante la posibilidad de que me volaran el ojo izquierdo, perseguida ya por esa imagen que todavía se proyecta en el centro de la plaza cada vez que paso por ahí. Un ojo colgado de una soga, un ojo ahorcado en la plaza pública. Chilean Electric, de Nona Fernández, y ese texto que acaba de leer la Fran, que duele más leerlo en voz alta. Es la perplejidad, ¿no? Es lo perplejo de esa narración que ella hace, que por supuesto, como ella es una gran escritora, lo puede haber escuchado, lo puede haber leído en la crónica roja de las revistas que estaban comprometidas. Era un tiempo que no habían redes sociales, entonces uno se informaba por las revistas que estaban comprometidas con las movilizaciones del pueblo contra un régimen que era brutal. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que me dejó perpleja. O sea, yo creo que me dejó con el llanto atorado, porque eso parece que hay una pulsión casandrística de la nona ahí, en cómo es casi profético, dolorosamente profético. Y además que nunca cambia, no ha cambiado nada. No, nada. La violencia... cuando tú pensáis que hay... Pero no, y en particular donde habla de este niño tirado en la plaza, con un ojo afuera, exacto, y pensáis en los 300 mutilados. No, y en el caso que se dio, que, a ver, todos sabemos que lo más probable, el número está cerca de 400, ya yo lo busqué hace un par de días,
pero la imagen más potente que nosotros tenemos y que se acomoda mucho al texto es la imagen de Gustavo Gatica. Sí. O sea, los fotógrafos sacándole fotos cuando el chico estaba sentado y le sangraban sus dos ojos. Sí, es una imagen muy potente y sobrecoge, porque finalmente, nosotros que habíamos leído este texto antes, de pronto nos encontramos de nuevo con él en las manos y ya tiene otra carga emotiva, ya tiene otra fuerza y provoca otras cosas también, ya no solamente la angustia, la pena, sino que también la rabia y todo lo que aquello implica, porque finalmente es un acto bastante violento, es arrebatarte una de las más importantes percepciones del mundo del Así que yo creo que si hubiéramos leído este libro en septiembre nos hubiera pasado un poco lo que le pasó a ella, que lo cuenta un poco más adelante, con el tema de Salvador Allende, ya que es como una historia media inconclusa, como es como lo que se dice, pero releer esta parte del texto, y bueno, y ella también toca ese tema al principio, se hace duro. Claro. Mira, ella va separando los capítulos, que si bien es cierto tienen 3 etapas, como decía la Fran: el registro de instalación, el registro de consumo, la deuda pendiente. Ellos va separando hay unos monogramas muy bonitos y con ciertos textos. Y es increíble porque también hay una lectura ahí a partir de este fragmento que nos sobrecoge porque relata la mutilación de un joven en la Plaza de Armas, cosa que nos ha tocado vivir los últimos 3 meses de forma brutal. Por ejemplo, hay un corpus, dice: esta es la empresa en que trabaja mi papá. Ya, después el epígrafe, que está escrito con máquina de escribir: la luz hace trampa con el tiempo. Después otro: mi labor se resume a registrar. Bueno, que eso lo hace en relación cuando cuenta a lo que se dedicaba la abuela. Sí, espérate, pero es que viene uno que después dice: ya no había sombras, todas habían sido tragadas por la luz. Que, ojo, vivimos un estallido, y en el estallido no hay sombra, porque es pura luz, ¿cierto? Espérate, pero hay una que es para iluminar acá está. Y en una de las últimas dice: iluminar con letra la temible oscuridad. Es increíble que este libro, publicado en el 2012, releído a la luz de las actuales situaciones. Mira, la nona tiene a ratos una prosa casi lírica. Es bello, es cálido, te envuelve, es onírica. Está en varios de sus textos están muy vinculados desde, por ejemplo, en este texto hay una niña que parte narrando, en Space Invaders son los chicos, también son los niños, en un relato coral los que van, pero lo que ella logra, yo ahí así como que me quebré anoche, es como este libro que yo lo había leído antes del estallido y después 2 veces, que dice: iluminar con letra la temible oscuridad, y cómo a través de la literatura tú sí puedes iluminar hechos a los que no tienen explicación. La violencia nunca la tiene, o sea, puede tener explicación pero nunca tiene justificación, pero como además ella alumbra, ¿cierto? Y hace este hilo, arma esta trama entre este pasado y este presente. A mí me pasa justamente con esa metáfora de la luz que además de ser este elemento que te muestra, que te ilumina, que te revela, también no le deja no le quita la carga negativa que tiene, negativa en el sentido de decir: oye, mira, la luz te sirve para iluminar eso que no se había visto, pero la luz también tiene esa carga de acusatoria, esa carga de violencia, por ejemplo, lo que hablaban del tema del trabajo y con todo lo que ello implicaba. Me gusta eso de la nona, porque también te da el espacio de decir: mira, no todo está en un lado o en otro, o sea,
las configuraciones de las ideas en ella, en esta historia, están cargadas de muchos elementos que se pasean por todo el espectro de lo positivo a lo negativo. Por lo tanto, esa misma mirada que ella ocupa con respecto a las distintas historias que vive, con la abuela, con lo que trabajaba, con cómo escribía, como lo que menciona, por ejemplo, de la máquina de escribir que manda a reparar, que está llena de polvo, cosas por el estilo. También la ocupa para que yo creo que es la metáfora central de la historia, que es el tema de la luz, que es tanto buena como mala al mismo tiempo, dependiendo de cómo se van mostrando las épocas, las vivencias y las experiencias personales respecto a ella. ¿Tema o no? ¿Tema o no tema? Pues sí. Ya. Pues sí. Bueno, en el Hércules, nuestro radiocontrolador, en su ironía, me retó. Antes de, a priori, fue un reto a priori, arruinar con mi tema toda la selección musical, ¿ya? Ahora, el libro es tan maravilloso que como que no se me ocurre algo para arruinarlo, ¿ya? Entonces, fracaso. Vamos con... lo podría haber arruinado. Sí, pero no lo haré, solamente porque este libro, bueno, a mí me pasó que al releerlo duele más, ya, a medida que vamos avanzando en esta revolución, cada día duele más. Así que vamos con Twinquinilo y El viaje. Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que vivo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. O algún odio arrepentido para que ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa cuando me escondo por dentro. Y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia, para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje
por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Veo algunas siluetas adentrarse en la plaza. Son sombras, imágenes desenfocadas que a medida que se acercan comienzan a tomar forma. Llegan por todas las esquinas, caminan con paso cansado, sin el entusiasmo de antes. Se atrincheran en este lugar y se quedan inmóviles, desorientadas y aburridas como caballos de palo a la espera de un flash fotográfico. Estas son las personas perdidas que aparecen en las cuentas de la luz. Cientos de cabezas y de cuerpos con sus respectivas sombras, atrapados por siglos en esta escena, esperando que alguien los vea, condenados a reunirse en la plaza pública una y otra vez a la espera de una iluminación. Mis polillas salen a su encuentro y revolotean sobre la multitud. Un niño vestido de escolar se encuentra entre medio de la gente desaparecida. Tiene su ojo izquierdo tapado por una venda. Ve a medias, pero como todos los que están aquí, esperan lo que vendrá, que debiera ser un discurso, y luego un alemán de cabeza iluminada que a la cuenta de 3 acciona algún interruptor para que una ampolleta se encienda y los enfoque. Pero en esta escena no hay un escenario montado para la ceremonia, no hay altoparlantes ni nada que sirva de micrófono. El que hable tendrá que hacerlo a viva voz entre medio de la gente. El que diga el discurso de esta noche tendrá que saber hacerlo bien. Como Prometeo, el titán que le robó el fuego a los dioses, deberá entregar la llama con responsabilidad a toda esta gente perdida y hacerle ver que es un regalo que debe cuidar y aprovechar porque es de ellos. Proclamar la segunda independencia, la independencia de la luz, donde todos tendrán un lugar, porque la luz del país debe ser para iluminarnos a todos. Más pasión y más cariño. Chilean Electric, Nona Fernández. No tengo nada más que decir. No puedo. Este fragmento está casi al terminar el libro. Está escrito en máquina de escribir, como lo había relatado ella, con estas deficiencias que tenía la máquina de la abuela, que era que no se veía mucho la A ni la C, y al apretar la H se saltaba un espacio. No puedo, pero te fijas cómo hace el eterno retorno, cómo convoca a esta plaza de 1800 donde se enciende la luz, convoca a todos aquellos quienes ella en nuestros fragmentos, en estos cortocircuitos que son los nombres de los capítulos, al chico que ha perdido un ojo, a los desaparecidos, porque al caballo de madera y a la exhumación de Salvador Allende. Exacto, hay que decir que entre medio está la historia de Anita González, que fue esta mujer ícono en la lucha contra de la búsqueda y en la búsqueda de la verdad, y también de los cuerpos de su marido y su hijo y su nuera, cierto, que falleció hace un par de años. Y ella lo que hace casi al final, yo tengo marcada esa parte, no sé si me dejan leerla. Sí, claro. Así como Manuel, Luis Emilio, Manuel Guillermo y Nalvia Rosa, eran muchos los que estaban perdidos y no aparecían por ninguna parte. Desde esa puerta que tiene el número 444, partió doña Ana junto a otras mujeres con las fotos de sus familiares prendidas en el pecho, fantaseando con la idea de que podrían encontrarlos. Marcharon muchas veces en su nombre, se encadenaron a edificios y ahí, en la misma plaza donde mi abuela dice haber conocido la luz, encendieron velas por cada uno de ellos. Y nos hace la nona, mira, y una vez más, Cassandra nos lleva ¿a dónde? A decir, algún día en una plaza, en una hermosa plaza liberada, me tendría que llorar por los ausentes. Y por eso fija, claro. Y ella convoca, y resulta que octubre del año pasado, todas las plazas del país se convocan y lamentablemente se vuelven a llenar a lo mismo, claro. de hecho por eso la crítica en algún momento plantea de cómo la nona muy bien en su literatura en general, en su obra en general, pero particularmente en Chilean Electric, lo que hace es que se mueve un poco entre la autobiografía, entre la ficción y el ensayo, porque acá tenemos cuestiones que son reales, que son ciertas y que están contados desde lo que podría ser la pluma de un texto no literario, de un texto no ficción, como Carrer, por ejemplo. Pero además tiene todo
este cuerpo, esta estructura que le da la misma literatura, la misma prosa que llega a ser poética que hablabas tú. Por lo tanto, y además a eso se le agrega que es muy coherente con esta entropía, este desorden del pensamiento, de la memoria, de cómo ella lo va ordenando en base a las cosas que recuerda, un poco temporal, pero también un poco las cosas que fueron importantes, y cómo en el final vuelve a unirlo a todo. Increíble, porque yo creo que uno de manera inherente siempre tiende a hacer juicios, sí. ¿ya? Y lo que hace acá la nona es una descripción de la realidad. Bueno, no hay en ninguna parte un juicio a lo que ella podría haber pensado, sentido o visto. Hay algo muy interesante que es muy propio de la nona. Yo he escuchado varias entrevistas de ella, no solamente de ella, sino que un poco de este grupo al que ella pertenece, porque ella pertenece a un grupo donde está la Diámela, el Tit, ¿cierto? Y es muy interesante porque no hay, y la literatura de la Diámela, en la literatura de la Eugenia Prado, pasa lo mismo. No hay un juicio ético. Exacto. A los actos, a los hechos, incluso a las... O sea, nadie determina las intenciones. Y eso es muy bueno porque, en definitiva, de algún modo se asocian a una muy querida nuestra, ¿cierto? Que fue quien habló de la maldad. Ella no se para decir, oye, entonces estos tipos que son malos. No, porque en el fondo lo que subyace, y que también es una cosa importante que uno ve en la literatura de estas otras grandes mujeres, y que son grandes productoras de espacios narrativos que yo me enloquecen, lo que hacen es decir, puesto en un contexto histórico, yo mismo puedo ejercer esos hechos, ¿cierto?, que generan este daño tan brutal. Por lo tanto, sí, a mí igual me da la impresión que es la banalidad, la banalidad del mal de la que hablaba la Hannah Arendt. Claro. Podemos pararnos a ejercer un juicio ético acerca de quienes, por ejemplo, en este caso los carabineros, ponte tú, que hoy en día, ¿cierto?, reprimen brutalmente a los chicos o a uno mismo también. Pero hay detrás de esa persona, hay que ver el contexto histórico. Entonces obviamente uno hace juicio, ¿cierto? Además que uno está ahí con un poco de protagonista, no tiene la distancia suficiente para no hacerlo. Exacto. Pero lo cierto es que cuando esto vaya decantando, ya haya una mirada, una vez más seguramente, como tantas cosas, se va a reafirmar esto de que las personas puestas en un escenario con situaciones contextuales con contextos determinados, hay que ver, no sabemos cómo voy a actuar yo, quizá como pienso que actuaría o quizás no. Claro. Como la literatura. Y el hecho de cómo se llama de soltar ese aspecto de decir, bueno, no me compete, no es mi postura, no es mi posición, por lo tanto que otros lo hagan, la libera también de contar las cosas como las cuentan. Porque la carga emotiva, la pluma poética y todo le da justamente, se le da esa libertad de decir, bueno, yo no voy a decir quién es bueno y quién es malo, esto es lo que vi, esto es lo que pasó, esto es lo que sentí y ya está. Y esto es lo que me dañó. Y es lo que le dañó justamente. Ya, porque haber crecido en esa situación, o sea, tener entre 5 y 10 años y pasar por una plaza cuando a un chico le sacaron un ojo, no es algo menor, no es como que la mamá le pegue un palmazo y va a crear un trauma. Exacto. Estas cosas sí de verdad son traumáticas, y yo creo que también el hecho de escribirla le debe haber producido un nivel de dolor. Lógico. O sea, porque uno tiene que volver no solamente a la imagen, sino que tiene que volver a la sensación, al dolor, a lo que haya provocado. Y además revivirlo. Pero además yo quiero decir que esta escritura de la nona termina, queriéndolo yo o no, siendo una escritura colectiva, porque esto que cuenta ella es algo que no le pasó a ella nomás, no era algo extraordinario, sino que era un fenómeno colectivo. Exacto. Es lo que yo a la Francisca o al José Luis le conté desde que eran chicos, las cosas buenas y las cosas malas, esta perplejidad la que uno conocía, y eso porque de algún modo ella tiene la generosidad de hacer una reconstrucción de la memoria íntima, pero que termina siendo social, y que a la luz de los hechos, de verdad yo no sé cómo se sentirá la nona de haber escrito esto. No sé, chicos, ¿Cómo puede vivir después de eso? Pero sí. Ya, ¿cómo vivir después de ti? Ese tema debería haber puesto. Aviso. ¿Cómo vivir después de ti? Del libro, por supuesto. Mañana a las
19 horas tenemos sesión del Club de Lectura Rebelde. En el cementerio. En el Cementerio General. Cariños al Cementerio General, que hasta se sumó. Van a venir también a hacer el Club de Lectura. También van a hacer parte. ¿Cierto? Así es que los invitamos. Vayan, mañana vamos a leer textos de Armando Uribe, poeta recientemente fallecido. Y como era un viejo amargo y le gustaba la muerte, pues dijimos, vamos al cementerio. Porque literales somos. Muy bien. Chicos, eso ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Que esté muy bien. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.